La iglesia de San Miguel Arcángel en Monterrey estaba repleta de invitados que no había elegido. Desde la sacristía, María Elena podía escuchar el murmullo de la multitud, el sonido de las flores siendo acomodadas, los últimos preparativos de una ceremonia que le causaba náuseas desde hacía meses. Su vestido de novia, un traje blanco y sofocante diseñado por un costurero de la Ciudad de México, se pegaba a su piel con cada gota de sudor que brotaba de su cuerpo. Tenía 25 años, ojos cafés profundos, cabello negro azabache que había sido peinado en un recogido apretado que le dolía la cabeza, y estaba a punto de casarse con un hombre al que apenas conocía. Don Andrés Valenzuela era un empresario de 52 años, amigo íntimo de su padre, dueño de una cadena de restaurantes en el norte del país. Su padre había arreglado todo, la propuesta de matrimonio, los términos financieros, incluso la fecha de la boda. «Es lo mejor para la familia», había dicho su padre semanas atrás en la sala de su casa en San Pedro Garza García. María Elena había escuchado esas palabras con la misma pasividad con la que uno escucha llover, como un evento inevitable del que no podía escapar. Pero mientras se miraba en el espejo de la sacristía, con las manos temblando y el corazón latiendo como un pájaro enjaulado, supo que no podía hacerlo. No podía pasar el resto de su vida al lado de un hombre que le producía indiferencia en el mejor de los casos y repugnancia en el peor. Las costuras de su vestido parecían cadenas, el velo, una prisión. Fue entonces cuando escuchó los gritos. El primer grito vino del exterior, un sonido desgarrador que atravesó las paredes de la iglesia como un disparo. Luego, confusión. Voces elevadas, el sonido inconfundible de una pelea. María Elena se acercó lentamente a la puerta de la sacristía con el corazón acelerado. El sacerdote, Padre Martín, un hombre de 70 años que había bendecido a su familia durante generaciones, salió a investigar. Cuando volvió, su rostro estaba pálido. «Hay problemas afuera. Alguien está atacando a los invitados. Creo que es una emboscada», susurró con urgencia. María Elena sintió que el mundo se detenía. Miró hacia la puerta trasera de la iglesia que llevaba al jardín posterior y luego hacia el tumulto del otro lado. Su mente funcionaba a toda velocidad, mientras el caos se apoderaba de la ceremonia, mientras los invitados gritaban y se dispersaban. Ella tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Levantó el dobladillo de su vestido de novia y corrió. Si estás viendo esto desde tu celular o computadora, por favor suscríbete al canal y déjame en los comentarios. ¿De dónde estás viendo esta historia? ¿Desde Monterrey, desde el norte de México o desde otro país? Quiero saber dónde se encuentran mis espectadores mientras les cuento esta historia que está apenas comenzando a tomar forma. Ahora, déjame continuar. María Elena salió por la puerta trasera de la iglesia, sus pies descalzos. Había perdido los zapatos en la carrera. Golpeaban las baldosas del jardín. Los sonidos del caos provenían del frente de la iglesia. Gritos de hombres, el rechinar de llantas de automóviles, lo que sonaba como disparos al aire. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba poner distancia entre ella y ese lugar, entre ella y don Andrés, entre ella y la vida que le habían impuesto. La calle estaba vacía. Era miércoles por la tarde y la mayoría de las personas estaban trabajando o descansando en casa. María Elena corrió sin dirección, con el vestido de novia moviéndose como una ola blanca alrededor de ella. Su pecho subía y bajaba aceleradamente. El aire caliente del mes de junio le quemaba los pulmones. Podía escuchar la música de alguna casa, el ladrido de un perro, el sonido de la ciudad continuando sin saber que su mundo se estaba desmorona o tal vez, finalmente, estaba siendo salvado. Fue cuando chocó con él.
El impacto la hizo caer al suelo. Sintió el ardor de la gravilla en sus manos desnudas, el desgarre del encaje del vestido. Cuando levantó la vista, vio a un hombre parado frente a ella. Era alto, quizás de 1,85, con cabello rubio oscuro peinado hacia atrás, ojos azul grisáceo que miraban hacia la iglesia con una expresión de concentración absoluta. Llevaba un traje negro impecable, completamente fuera de lugar en esa calle residencial de Monterrey. Tras él, dos hombres más grandes y musculosos esperaban en las sombras. «¿Estás bien?», preguntó el hombre en español, aunque su acento era inconfundible. «Ruso, definitivamente ruso». María Elena intentó levantarse, pero él extendió la mano y la ayudó. Su agarre era firme, seguro, como si estuviera acostumbrado a controlar situaciones. Algo en la forma en que se movía, la precisión de sus movimientos, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente el ambiente, indicaba que era alguien peligroso, muy peligroso. «Necesito irme», susurró María Elena, intentando apartarse. «No», respondió el hombre, tomándola del brazo con una gentileza que contrastaba con la firmeza de su agarre. «No deberías estar aquí en este momento. Ven conmigo». «¿Quién eres?», preguntó María Elena, pero sus pies ya estaban siguiendo al hombre hacia un automóvil negro que esperaba al final de la calle. Los dos hombres que lo acompañaban la rodearon, protegiéndola del caos que ahora era claramente visible desde la iglesia. «Mi nombre es Víctor Orlov», dijo el hombre mientras la colocaba en el asiento trasero del vehículo. «Y acabas de chocar conmigo exactamente en el momento en que necesitabas escapar». Mientras el automóvil se alejaba de la iglesia de San Miguel Arcángel, María Elena se dio cuenta de algo que la heló la sangre. Víctor Orlov no sonaba sorprendido de verla. No sonaba como si la hubiera encontrado por accidente. Su presencia en esa calle, en ese preciso momento, era demasiado oportuna para ser coincidencia. María Elena se volvió para mirarlo en la penumbra del vehículo en movimiento. «¿Sabías que estaría allí?», preguntó. Víctor mantuvo la vista hacia adelante, una sonrisa leve formándose en sus labios. «Sabía que eventualmente alguien intentaría escapar de esa boda. Cuando descubrí que eras tú, decidí asegurarme de que tuvieras una oportunidad». «¿Por qué?», preguntó María Elena. «Porque conozco la diferencia entre un matrimonio por amor y una transacción comercial», respondió Víctor, mirándola finalmente a los ojos. «Y porque nadie debería casarse contra su voluntad. Ni siquiera la hija de un hombre que se debe dinero a las personas equivocadas». Esas últimas palabras cayeron como una bomba. María Elena sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. «¿Mi padre?», susurró. «Tu padre debe $300,000 a ciertos inversionistas. Este matrimonio era la forma de salvarlo de consecuencias muy graves. Pero había otra forma. Había una forma mejor», dijo Víctor. «Y por eso estoy aquí». El automóvil continuó moviéndose a través de las calles de Monterrey, alejándose del caos de la iglesia, llevando a María Elena hacia un futuro completamente desconocido. En ese momento, no sabía que el hombre que la había salvado era Víctor Orlov, el principal líder de la operación de la mafia rusa en toda América Latina. No sabía que su escape de una boda arreglada la había metido directamente en los asuntos de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Lo que sí sabía era que, de alguna manera inexplicable, se sentía más segura en ese automóvil con un criminal peligroso que se había sentido en toda su vida. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de movimiento. El automóvil atravesó diferentes sectores de Monterrey, pasó por Barrio Antiguo, descendió hacia la parte más industrial de la ciudad y finalmente se detuvo en una zona que María Elena no reconocía.
Era un complejo residencial de lujo envuelto en una reja de seguridad, guardias en los puntos de entrada, cámaras de vigilancia en cada esquina. Cuando Víctor la ayudó a bajar del automóvil, María Elena notó que su vestido de novia estaba cubierto de polvo, arruinado. Sus pies estaban sangrando levemente de las heridas causadas por la carrera descalza. «Ven», dijo Víctor, guiándola hacia la entrada principal de una casa de 2 pisos, completamente moderna, con paredes de vidrio y líneas arquitectónicas agresivas. El interior era frío, casi clínico, pisos de mármol gris, muebles minimalistas, arte moderno en las paredes. Todo era lujoso, pero nada era cálido. Nada había sido elegido por amor o preferencia personal. Era el hogar de alguien que simplemente compraba lo mejor, sin importar si lo disfrutaba. «Necesitas descanso y atención médica», dijo Víctor, llamando a una mujer de mediana edad que apareció desde una puerta lateral. «Ella es Svetlana. Es enfermera y cocinera. Se encargará de ti». Svetlana, una mujer de cabello plateado y ojos amables, tomó a María Elena de la mano sin hacer preguntas. La llevó a una habitación al final del pasillo, una suite completamente equipada con un baño de mármol, una cama con sábanas de seda y vistas a la parte trasera del complejo. «Primero, un baño caliente», dijo Svetlana en un español con acento ruso. «Luego, curamos esas heridas. Después, comida. Víctor dirá qué sigue». María Elena fue llevada al baño, donde se vio a sí misma en el espejo por primera vez desde que había huido de la iglesia. El velo estaba destrozado, colgando a un lado. El maquillaje había corrido, dejando líneas negras en sus mejillas. Su cabello, que había sido tan cuidadosamente peinado, era ahora un desastre de rizos rebeldes. Pero más que nada, vio a una mujer que finalmente se veía diferente. La María Elena que estaba en ese espejo no era la novia arreglada, era alguien más, alguien que había escogido la incertidumbre sobre la obediencia. Después de un baño largo en agua caliente, después de que Svetlana curara sus heridas y le diera ropa limpia, pantalones y un suéter que le quedaban perfectamente, como si hubieran estado esperándola, María Elena fue llevada a una sala de estar donde Víctor estaba esperando. «Necesitamos hablar», dijo Víctor, señalando un sofá blanco, «y necesito que escuches todo sin interrumpirme». María Elena se sentó, sus manos temblando ligeramente. «Tu padre», comenzó Víctor, «es un hombre débil que tomó decisiones pobres. Pidió dinero prestado a personas que no son forgiving cuando se trata de deudas. Hace 3 meses se acercó a mis asociados con un plan. Dijo que podía pagar la deuda usando a su hija. Un matrimonio con don Andrés, quien es uno de nuestros principales facilitadores de operaciones comerciales en la región, aseguraría tu lealtad a la familia. Aseguraría que tu padre permanecería en línea. Eso significa», comenzó María Elena, pero Víctor levantó la mano. «Significa que tu matrimonio no era solo un arreglo social, era un contrato de negocios, y tú eras parte de la garantía de que tu padre pagaría lo que debía». María Elena sintió que se le dificultaba respirar. «¿Y ahora? ¿Qué sucede ahora que he escapado?» «Ahora», dijo Víctor inclinándose hacia adelante, «trabajas para mí, no como prisionera, como empleada, y tu padre deuda sigue siendo deuda, pero se le da un nuevo plazo, uno que él puede realmente pagar». «¿Y si me niego?», preguntó María Elena, aunque incluso mientras hacía la pregunta sabía que en realidad no tenía opción. «Entonces», respondió Víctor calmadamente, «tendremos que recurrir a métodos menos agradables, pero espero que seas más inteligente que eso». María Elena pasó esa noche en la habitación de huéspedes, incapaz de dormir. Podía escuchar sonidos del exterior, la seguridad, los guardias, el constante movimiento de una operación grande. Había escapado de una vida de control para entrar en otra,
Pero algo le decía que esta era diferente. Esta, al menos, era su propia elección. La mañana siguiente, María Elena se despertó con los rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de la habitación. Por un momento, mientras sus ojos se ajustaban a la luz, olvidó dónde estaba. Luego, la realidad regresó como una ola fría. No estaba en casa de sus padres. No era una novia. Estaba en la casa de Víctor Orlov, el jefe de la mafia rusa en México, porque había escapado de un matrimonio arreglado directamente hacia los brazos de algo potencialmente más peligroso. Se levantó de la cama, sus pies tocando el piso frío de mármol. El cuerpo le dolía, no solo por la carrera descalza del día anterior, sino por la tensión acumulada de meses de ansiedad. Se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. El complejo era más grande de lo que había pensado la noche anterior. Había varios edificios conectados por pasillos cubiertos, áreas de recreación, un jardín cuidadosamente diseñado. Era más una fortaleza que una casa residencial. Llamaron a la puerta. Svetlana entró con una bandeja de desayuno. Café, pan dulce, frutas frescas y un jugo de naranja recién hecho. «Víctor dice que desayunes», dijo Svetlana en su español con acento ruso. «Después quiere verte en su oficina. A las 10». María Elena miró el reloj en la pared. Eran las 9:15. Tenía 45 minutos para prepararse para algo que no sabía cómo manejar. Comió rápidamente, el nerviosismo quitándole el apetito. Luego se dio una ducha, usando el uniforme de ropa que Svetlana le había dejado. Jeans oscuros, una blusa blanca simple y zapatos negros que le quedaban perfectamente. Demasiado perfectamente, como si alguien los hubiera elegido específicamente para ella. A las 10 en punto, Svetlana la guió a través de los pasillos de la casa hasta una puerta de roble pesado. Tocó suavemente y una voz desde adentro respondió: «¡Adelante!». La oficina de Víctor era todo lo opuesto a la austeridad del resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de libros. Había una biblioteca completa de clásicos rusos, novelas de misterio, textos de negocios, incluso libros de filosofía. En las paredes, cuadros de pintores modernos. El escritorio era de madera oscura, antiguo, probablemente una pieza importante. Detrás de él, ventanas que daban a las montañas que rodeaban Monterrey. Víctor estaba leyendo un periódico cuando ella entró. Levantó la vista y le indicó que se sentara en la silla frente a su escritorio. «¿Dormiste bien?», preguntó, aunque su tono sugería que la pregunta era simplemente protocolo. «Tan bien como se puede esperar», respondió María Elena, intentando mantener una voz firme. «Bien, hoy comenzarás a aprender lo que significa trabajar para mí», dijo Víctor, cerrando el periódico. En la portada, María Elena pudo ver un titular: «Caos en la boda de prominente empresario de Monterrey». «Eso fue…», comenzó María Elena. «Sí», confirmó Víctor. «Tu escape causó un escándalo considerable. Los medios están especulando. La policía está investigando. Tu padre ha dado una declaración diciendo que habían conflictos personales, que no fue la boda adecuada para ti. Es una historia conveniente». «¿Lo planeaste?», preguntó María Elena, su voz pequeña. Víctor se recostó en su silla, estudiándola. «Planifiqué muchas cosas, pero algunos eventos tienen su propia lógica. Tu escape fue real, tu desesperación fue real. Yo simplemente estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, para ofrecerte una opción diferente que la que tu padre había elegido». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las montañas. «Mi organización opera en todo México, pero el corazón de nuestras operaciones está en Monterrey. Esto no es un accidente. La ciudad tiene geografía, infraestructura y conexiones políticas que la hacen perfecta. Pero los negocios criminales, y sí, voy a ser honesto contigo porque es mejor así, requieren personas confiables, personas que tengan motivación para permanecer leales.
Se giró para mirarla. Tu situación es única. Tu padre debe dinero. Tú tienes dos opciones: permanecer aquí bajo protección mía, trabajando para mí, o regresar a la ciudad y enfrentar lo que espera para las familias que rompen los acuerdos con la gente equivocada. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó María Elena, aunque tenía miedo de la respuesta. Aún no lo sé, respondió Víctor honestamente. Depende de tus habilidades. ¿Qué haces, María Elena? ¿Cuál es tu educación, tus talentos? María Elena respiró profundamente. Estudié Administración de Empresas en la ITESM. Tengo fluidez en inglés. He trabajado en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de mi padre durante 2 años. Sé de finanzas, de gestión de personal, de sistemas informáticos. Tengo experiencia con programas de contabilidad. Víctor asintió lentamente, como si estuviera procesando esta información, viendo cómo encajaba en sus planes. ¿Y qué tal tu temperamento? ¿Eres alguien que puede mantener secretos? ¿Alguien que puede trabajar bajo presión sin entrar en pánico? Escapé de mi propia boda corriendo sin pensar, dijo María Elena con un toque de ironía. Supongo que eso responde tu pregunta. Para su sorpresa, Víctor sonrió. Era una sonrisa genuina, no la sonrisa calculada de alguien que estuviera jugando un rol. Sí, supongo que lo hace. Está bien, te pondré a trabajar. Pero primero hay cosas que necesitas entender sobre cómo funcionan las cosas aquí. Durante las siguientes 3 horas, Víctor le explicó la estructura de su organización, no los detalles específicos. Algunos secretos son peligrosos, había dicho, pero sí la arquitectura general. Había ramas dedicadas al transporte de mercancías, otras al lavado de dinero a través de negocios legítimos, otras al comercio de influencia política. Lo que la sorprendió fue descubrir que una porción significativa de las operaciones era completamente legal. Restaurantes, hoteles, constructoras, empresas de tecnología, todo manejado con la precisión de un director ejecutivo de una corporación multinacional. El dinero sucio se vuelve dinero limpio a través de sistemas, explicó Víctor. No es complicado si tienes las personas correctas en los lugares correctos. Es por eso que te necesito. Alguien que entienda de sistemas, de procesos, de números. Alguien que pueda crear infraestructura contable que sea impenetrable. Eso es ilegal, susurró María Elena. Completamente, confirmó Víctor. Pero también es inevitable. Mientras haya demanda, habrá oferta. Mientras haya dinero, alguien lo va a querer lavar. Mejor que sea alguien profesional, ¿no crees? Mejor que sea un sistema que funcione, en lugar de un caos que atraiga atención. Esa noche, María Elena fue llevada a una habitación diferente. Era más grande, más cómoda, con una vista mejor. No una celda de prisionera, pero claramente separada del resto de la casa. Svetlana le traía las comidas. Un guardia permanecía afuera. Durante una semana, María Elena fue educada por asociados de Víctor, hombres y mujeres que trabajaban en diferentes aspectos de la operación. Le mostraron hojas de cálculo, sistemas de contabilidad, la forma en que el dinero se movía a través de diferentes empresas. Le explicaron cómo un restaurante podía reportar ventas que nunca ocurrieron, cómo los hoteles podían facturar a clientes imaginarios, cómo las constructoras podían inflar presupuestos para blanquear capital. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. Al final de esa semana, Víctor la llamó nuevamente a su oficina. «Has aprendido rápido», dijo. «Mejor que la mayoría. Mañana comenzarás tu trabajo real, pero primero hay algo que debes entender». Se levantó y cerró la puerta de la oficina. Bajó las persianas. «Trabajar para mí significa que eres mía, protegida, pero mía. Si alguien intenta hacerte daño, esa persona desaparece. Si intentas traicionarme o escapar, la consecuencia es la muerte. No porque sea cruel,
sino porque la lealtad es lo único que mantiene una operación como esta funcionando. ¿Entiendes? María Elena asintió, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. Pero, continuó Víctor, si permaneces leal, si haces tu trabajo bien, si me demuestras que puedo confiar en ti, entonces tendrás seguridad que la mayoría de las personas nunca tendrá. Tendrás dinero, tendrás poder, y nunca volverás a estar a merced de alguien que simplemente decide tu futuro sin consultarte, como tu padre hizo. El primer mes de María Elena trabajando para Víctor fue caótico. Se mudó a una oficina dentro del complejo, una suite con computadoras de última generación, acceso a bases de datos, acceso a sistemas financieros. Su trabajo consistía en diseñar estructuras de contabilidad que pudieran ocultar dinero ilícito dentro de operaciones legítimas. No era simplemente crear números falsos, era mucho más sofisticado que eso. Necesitaba crear un sistema que fuera impenetrable a auditorías, que pasara inspecciones gubernamentales, que distribuyera el dinero de tal forma que nunca pudiera ser rastreado de vuelta a su origen. Era como resolver un rompecabezas increíblemente complejo, y María Elena descubrió que tenía un talento natural para ello. Sus primeros sistemas fueron revisados por contadores experimentados que trabajan para Víctor. Hombres que habían estado lavando dinero durante décadas. Todos quedaron impresionados. «Es elegante», dijo uno de ellos, un hombre llamado Dmitri que era ruso como Víctor. «Esto es mucho más sofisticado que lo que teníamos antes». Pero mientras María Elena se sumergía más profundamente en su trabajo, comenzó a darse cuenta de algo que la sorprendió. No se sentía como una prisionera. Tenía libertad para moverse dentro del complejo. Podía comer lo que quisiera. Podía leer cualquier libro de la biblioteca de Víctor. Podía ver películas. A veces, Svetlana la llevaba al mercado dentro del complejo para que pudiera comprar ropa y artículos personales. Más extraño aún, Víctor comenzó a hablar con ella sobre cosas que iban más allá del trabajo. Una noche, mientras revisaban una propuesta de estructura contable en su oficina, mencionó que estaba leyendo a Dostoyevsky. ¿Los hermanos Karamazov?, preguntó María Elena viendo el libro en su escritorio. «Sí, es mi tercera vez leyéndolo», respondió Víctor. «Cada vez que lo leo, encuentro algo nuevo, algo que no vi antes. ¿Lo has leído?» «En la preparatoria», dijo María Elena. «Me pareció muy largo y muy deprimente». Víctor sonrió. «Sí, la mayoría de las personas piensan eso, pero Dostoyevsky entendía algo que la mayoría de los autores modernos no entienden. Entendía que los hombres malos no piensan que son hombres malos, piensan que están haciendo lo que es necesario, lo que es justo, lo que es inevitable. Es fascinante ver cómo justifica un personaje sus acciones cuando realmente quiere justificarse». Hubo algo en esa declaración que hizo que María Elena se sintiera incómoda. Era Víctor comparándose a sí mismo con un personaje de Dostoyevsky. Estaba tratando de justificarse con ella. Después de eso, las conversaciones entre María Elena y Víctor se volvieron más frecuentes. Hablaban de libros, de filosofía, de política, de la naturaleza de la moralidad. Víctor tenía opiniones complejas sobre casi todo. No era un criminal simple que simplemente creía en fuerza y dinero. Era un hombre que había pensado profundamente sobre el mundo y su lugar en él. Una noche, María Elena se atrevió a hacer una pregunta que había estado guardándose durante semanas. «¿Por qué eres así?» «¿Así cómo?», preguntó Víctor. «Así», gesticuló María Elena. «Culto, inteligente, refinado, alguien que lea Dostoyevsky y habla sobre filosofía. Esperaría que alguien en tu posición fuera, no sé, diferente». Víctor se recostó en su silla, considerando la pregunta. «Mi padre era académico en San Petersburgo»,
dijo finalmente. Era profesor de historia medieval. Mi madre era violinista. Yo estaba destinado a una vida similar. Universidad, carrera académica, una esposa apropiada, hijos que irían a las mejores escuelas. Pero luego cayó la Unión Soviética. Todo cambió. El dinero desapareció. Las instituciones colapsaron. Mi padre se enfermó. No había medicinas. No había sistema de salud. Había solo caos. Hizo una pausa, sus ojos mirando hacia algo lejano. Tenía 23 años. Estaba estudiando en la universidad cuando todo comenzó a desmoronarse. Tuve que elegir. Ser pobre y honrado en un mundo que se estaba desintegrando, o ser rico y deshonesto en un mundo donde el dinero era lo único que importaba. Elegí lo segundo. No porque fuera malvado, sino porque era práctico, porque necesitaba cuidar de mi familia. ¿Y ahora?, preguntó María Elena. Ahora, dijo Víctor, estoy atrapado. He construido un imperio. Tengo personas que dependen de mí, gente que me debe lealtad, así como yo les debo protección. No puedo simplemente decidir que quiero ser académico nuevamente. Ese hombre murió hace mucho tiempo. Lo que queda es esto. Señaló vagamente alrededor de su oficina, pero María Elena entendió que se refería a más que solo la habitación. Se refería a su vida completa, su identidad como el jefe de la mafia rusa en México. 2 meses después de que María Elena llegara al complejo, sucedió algo que cambió todo. Fue una mañana tranquila, o al menos lo parecía. María Elena estaba en su oficina trabajando en una nueva estructura contable cuando escuchó gritos desde el exterior. No fueron gritos de pánico, sino de urgencia, profesionales. La voz de Víctor dando órdenes en ruso. Segundos después, Svetlana apareció en su puerta. «Quédate aquí, no salgas, pase lo que pase, no abras esta puerta para nadie excepto Víctor o para mí». María Elena obedeció, cerrando la puerta y asegurando el candado. Por las ventanas de su oficina podía ver movimiento, hombres corriendo, vehículos siendo conducidos rápidamente, lo que parecía ser una operación coordinada. Durante media hora no sucedió nada. Luego todo se detuvo. El silencio fue casi más aterrador que el caos. Finalmente, Víctor apareció en su puerta. Llevaba una mancha de sangre en su saco. Su cabello estaba desordenado. Sus ojos tenían esa calidad fría que María Elena había aprendido a reconocer cuando estaba en modo operativo, como lo llamaba mentalmente. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí». «¿Qué sucedió?», preguntó María Elena. «Rival», respondió Víctor simplemente. «Alguien que pensaba que podía mover mercancía en nuestro territorio sin permiso. Hemos dejado clara la situación». «¿Mataste a alguien?», preguntó María Elena, aunque conocía la respuesta. «Sí», respondió Víctor sin titubear. «Probablemente a más de una persona. Es así como las cosas funcionan aquí». Por alguna razón que no podía explicar completamente, María Elena no sintió miedo. Sintió algo diferente. Tal vez era la aceptación de que el mundo en el que ahora vivía era fundamentalmente diferente al mundo de su antiguo hogar. Tal vez era que después de 2 meses viviendo en un complejo de la mafia rusa, su sentido de la realidad había cambiado. «¿Necesitas algo?», preguntó. «Sí», respondió Víctor, cerrando la puerta detrás de él. «Necesito que diseñes una nueva estructura. Este incidente va a requerir que movamos dinero rápidamente. Necesito que sea limpio, que sea invisible». «Está bien», dijo María Elena, abriendo su computadora. «Puedo hacerlo». Trabajaron juntos durante las siguientes 16 horas. Víctor explicaba lo que necesitaba y María Elena diseñaba los sistemas. Por primera vez, María Elena vio la parte más intensa del trabajo de Víctor. Vio cómo se comunicaba con sus asociados, vio cómo evaluaba riesgos, vio cómo tomaba decisiones que podrían afectar a cientos de personas. Lo que la sorprendió fue que no era impulsivo. Cada decisión era calculada,
Cada movimiento tenía una razón. Víctor no era un criminal de película que simplemente mataba y robaba por diversión. Era un estratega, un inteligente operador que podría haber sido ejecutivo de cualquier corporación multinacional si hubiera elegido un camino diferente. Cuando finalmente terminaron, cerca de las 3 de la mañana, Víctor se recostó en su silla, visiblemente agotado. Acabas de diseñar la estructura que va a permitir que mi organización mueva $500 millones de forma completamente intraceable, dijo. Eres extraordinaria, María Elena. ¿Es un halago?, preguntó María Elena, sus propios ojos pesados por el cansancio. Sí, completo, honesto, respondió Víctor. Cuando trajiste aquí hace 2 meses, pensé que serías un activo temporal, algo útil mientras pagábamos nuestra deuda con tu padre, pero te has convertido en algo más, te has convertido en alguien indispensable. Hubo algo en su voz que hizo que el corazón de María Elena acelerara. No era amenaza, era admiración, quizás algo más. ¿Qué significa eso?, preguntó cuidadosamente. Significa que tienes opciones, respondió Víctor. Opciones que no tenías cuando llegaste. Puedo traer a alguien para que asuma tu trabajo. Puedes irte. Puedo darte dinero suficiente para vivir cómodamente. Puedo asegurar que nadie de mi organización te moleste jamás. Eres libre. María Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Durante 2 meses había estado viviendo en un estado de semi-cautiverio aceptado, diciéndose a sí misma que no tenía opciones. Pero ahora, cuando se le ofrecía la libertad, se dio cuenta de algo alarmante. No la quería. ¿Y si no quiero irme?, susurró. Víctor la miró fijamente, sus ojos grises estudiándola con intensidad. Entonces necesitamos hablar sobre lo que eso significa, porque si te quedas, la naturaleza de nuestra relación cambia. Ya no serías empleada. Serías algo más. Serías mía completamente en todos los sentidos. María Elena sabía que estaba en un precipicio. Sabía que la decisión que tomara en los próximos minutos determinaría el resto de su vida. Podía elegir la seguridad de la libertad, o podía elegir el peligro de permanecer con un hombre que era, sin duda, uno de los criminales más peligrosos del continente. Entonces, dijo lentamente, supongo que no iré a ningún lado. Víctor se levantó de su silla y caminó hacia ella. Tomó su mano, levantándola de la silla. Luego, hizo algo que María Elena no esperaba. La besó, suavemente al principio, luego con más intensidad. Era un beso que hablaba de posesión, de promesa, de un futuro completamente incierto pero compartido. Cuando se separaron, Víctor susurró contra su mejilla, «Es pasivo. Gracias por confiar en mí cuando no tenías razón para hacerlo». Lo que sucedió después fue una transformación gradual, pero total. María Elena fue movida de la habitación de huéspedes a la suite personal de Víctor. Sus responsabilidades se expandieron. Además de diseñar estructuras contables, comenzó a asistir a reuniones importantes. Comenzó a aprender sobre los detalles específicos de la operación. Comenzó a convertirse en lo que Víctor llamaba su mano derecha. Pero mientras su influencia dentro de la organización crecía, María Elena comenzó a darse cuenta de algo que la aterraba. Se estaba enamorando de Víctor. No era el amor de las películas románticas, no era pasión ciega. Era algo más profundo y más peligroso. Era admiración por su inteligencia, respeto por su lealtad hacia sus asociados, comprensión de que, dentro de su propio código moral corrupto, Víctor era un hombre de honor, un hombre que mantenía sus promesas, un hombre que, de alguna manera extraña, cuidaba de ella. 3 meses después de que María Elena dijera que se quedaría, Víctor la llevó a una joyería dentro del complejo. Fue un viaje inusual, porque él casi nunca la llevaba a lugares donde no estuviera protegida por sus hombres. «Quiero que elijas», dijo,
mostrándole un anillo de diamantes. —¿Qué? —preguntó María Elena confundida. —¡Un anillo! —respondió Víctor simplemente. —Quiero casarme contigo, pero no será una boda como la que escapaste. Será real. Será tu elección, completamente. Y si dices que no, aceptaré eso. Continuaremos como estamos. María Elena miró el anillo, luego a Víctor. —¿Me estás pidiendo que me case contigo? ¿El jefe de la mafia rusa? —Sí —respondió Víctor—. Estoy pidiendo que te cases conmigo, el hombre que salvó a una novia desesperada hace 4 meses, el hombre que ha llegado a amarte más de lo que pensé posible. —Es loco —susurró María Elena. —Completamente —concordó Víctor—, pero la vida es loca, especialmente cuando se encuentra a alguien que te entiende, alguien que te elige, no porque fue obligado, sino porque realmente quiere. María Elena pensó en su vida anterior, pensó en los días sin dirección, en los que su futuro había sido decidido por otros. Pensó en la iglesia, en el vestido de novia, en la sensación de estar atrapada. Luego, pensó en los últimos 4 meses, en diseñar sistemas, en aprender, en tener poder real sobre su propio destino, en Víctor, quien había entrado en su vida como un salvador improbable y se había convertido en algo mucho más importante. —Sí —dijo, y tomó el anillo. La boda de María Elena y Víctor fue celebrada en el complejo, con solo sus asociados más cercanos presentes. No fue una ceremonia religiosa. Víctor no era hombre de fe, pero fue hermosa. María Elena usó un vestido blanco simple, diseñado por la misma costurera que había hecho su vestido anterior, pero esta vez elegido por ella, conforme a sus propios gustos. No había velo, no había artificio, solo María Elena, en su forma más auténtica. Víctor la vio caminar hacia él y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dmitri, el contable experimentado que se había convertido en su amigo, actuó como padrino. Svetlana lloraba de alegría en la primera fila. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Víctor habló sobre protección y lealtad. María Elena habló sobre elección y amor encontrado en lugares inesperados. «Te elegí», dijo María Elena mirando a Víctor a los ojos. «No porque fuera obligada, no porque no tuviera opciones. Te elegí porque de todas las personas en el mundo eres la única que me ve, que me comprende, que me permite ser yo misma». Cuando se besaron, toda la habitación estalló en aplausos. Esa noche, mientras María Elena descansaba la cabeza en el pecho de Víctor en su cama compartida, escuchó un sonido que no había escuchado desde hacía meses, su teléfono sonando. Era su padre. «¿María Elena?», preguntó su voz temblorosa. «¿Eres tú? ¿Estás bien?» «Estoy bien, papá», respondió María Elena. «Estoy más que bien. Estoy casada». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Casada? ¿Con quién?» «Con Víctor Orlov», respondió María Elena simplemente. «Y antes de que digas nada, necesito que entiendas que esta es mi elección, completamente mi elección». Otro silencio. Luego la voz de su padre, más suave. «¿Eres feliz?» María Elena miró a Víctor, quien estaba durmiendo a su lado, su brazo protector alrededor de ella. «Sí», respondió. «Soy feliz». «Entonces», dijo su padre, «espero que puedas perdonarme algún día por tratarte como un activo, por vender tu futuro para resolver mis propios problemas. No tengo excusa». «Tal vez algún día», respondió María Elena, «pero por ahora simplemente estoy viviendo mi vida». Cuando colgó el teléfono, se dio cuenta de que por primera vez desde hacía años no sentía rabia hacia su padre. Sentía lástima. Lástima porque él nunca había tenido el coraje de elegir su propia vida. El año siguiente fue sorprendentemente normal, dado las circunstancias extraordinarias de su vida. María Elena continuó trabajando en la organización de Víctor,
pero con una responsabilidad expandida. Comenzó a supervisar toda la rama de contabilidad. Entrenó a otras personas para implementar sus sistemas. Su trabajo se volvió legendario en ciertos círculos. Contadores de otras organizaciones criminales a través del continente solicitaban hablar con ella, querían aprender sus métodos. Víctor, por supuesto, nunca permitió que se fuera. Pero lo que la sorprendió fue que su vida, aunque llena de peligro y legalidad cuestionable, también estaba llena de momentos hermosos. Víctor le traía flores, la llevaba a restaurantes privados donde podían comer sin ser reconocidos, leían juntos en la biblioteca por las noches, hacían el amor con una pasión que María Elena nunca había experimentado antes. Pero también había momentos oscuros. Una noche, María Elena fue despertada por los gritos de Víctor. Tenía pesadillas, eventos de su pasado lejano, de cuando era joven en Rusia, de las cosas que había hecho para sobrevivir. Ella lo sostenía mientras se despertaba, luchando contra sus propios demonios. ¿Va a terminar? Selm preguntó una de esas noches. ¿Todo esto? ¿La organización? ¿Este viaje? Eventualmente todo termina, respondió Víctor. Pero no pronto. Todavía tengo mucho que construir, muchas personas que proteger. ¿Y nosotros? Preguntó María Elena. ¿Tú y yo? Víctor la besó en la frente. Nosotros duraremos todo lo que podamos. Y cuando todo termine, al menos sabremos que tuvimos esto, que tuvimos un momento en el caos, que nos tuvimos el uno al otro. En el 6º mes de su matrimonio, María Elena descubrió que estaba embarazada. Se lo dijo a Víctor en su oficina, de la misma manera en que le daría una presentación de negocios. «Necesitamos hablar sobre el futuro», comenzó. «Voy a tener un hijo, tu hijo, y necesitamos decidir qué tipo de vida queremos para este niño». Víctor la miró, y por primera vez desde que lo conocía, María Elena vio verdadero miedo en sus ojos. «¿Un hijo?», preguntó. «Una hija», aclaró María Elena. «Según la ecografía, una niña». Víctor se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Observó las montañas durante un largo tiempo sin hablar. Luego, en voz baja, «Mi padre murió sin saber que tenía un hijo. Murió pensando que había fracasado, que no había hecho nada que importara. No quiero eso para mí. No quiero que mi hija crezca en un mundo donde su padre es un criminal». «¿Qué estás diciendo?», preguntó María Elena, aunque creía saber a dónde iba. «Estoy diciendo que tal vez es hora de hacer un cambio», respondió Víctor. «Tal vez es hora de preparar a alguien para que me reemplace, de transferir mis operaciones a personas que puedan mantenerlas funcionando, de desaparecer». «¿Desaparecer a dónde?», preguntó María Elena. «No lo sé aún», respondió Víctor, «pero lejos de aquí, en algún lugar donde podamos ser simplemente Víctor y María Elena, donde nuestra hija pueda crecer sin saber que su padre es el jefe de un imperio criminal, donde tal vez pueda redimirme, donde tal vez pueda convertirme en la persona que hubiera sido si el mundo no se hubiera desmoronado a mi alrededor». María Elena se levantó y se acercó a él, tomando su mano. «¿Crees que eso es posible?». «No», respondió Víctor honestamente. «Pero por ti, por nuestra hija, voy a intentarlo».